Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de FL Studio. Hoy les traigo una excelente actualización que les va a ayudar con el flujo de trabajo a la hora de trabajar en el piano roll de FL Studio. ¿Sale? No olviden darle por arriba, no olviden suscribirse, activar todas las notificaciones, comparten este video con tus amigos productores y comencemos. Muy bien, en FL Studio 21.1 nos traen una actualización ImageLine, la verdad que se pasó de lanza, está increíble. Es como que agarraron al piano roll y le inyectaron esteroides. Si ustedes no sabían, les explico rapidito. FL Studio, el piano roll tiene un modo que se llama Scale Highlighting o resaltado de escala. Para poder abrirlo nos vamos al pequeño menú de opciones del piano roll, le damos clic aquí, lo damos aquí en Vista o View y luego nos vamos donde dice Scale Highlighting aquí. Y aquí a la derecha tú puedes escoger la nota raíz que tú quieres utilizar para trabajar y cuando la seleccionas van a ver que se cambia, digamos, como el fondo de la cuadrícula del piano roll de FL Studio. Aquí lo que está haciendo es básicamente decirte en el color así clarito dónde van las notas de esa escala para que no te equivoques, y las que están en color negro, esas no las utilizas. Pero ahora metieron algo que se llama Snap to Scale, ¿sale? Lo que está haciendo aquí es de que tú no puedas poner notas donde no van, así no te equivocas nunca. Entonces, por ejemplo, yo selecciono la escala de Fa, en este caso ahorita está en la menor natural, ok. Si yo me quiero ir aquí, digamos, si quiero poner una nota, digamos esta aquí de Sol sostenido 6, la quiero poner aquí donde no va. Esta nota donde está aquí en color gris, en este caso La, no corresponde a esta escala. Si yo hago esto, ¿se fijan cómo no puedo? Es decir, ya no me permite equivocarme en lo absoluto. Y eso está excelente por dos razones. ¿Por qué? Una, no te equivocas. Y dos, si tú tienes un arpegio que estás haciendo aquí o un acorde, lo que tú quieras, simplemente un conjunto de notas, como sea que tú lo hayas acomodado, puedes cambiar como la nota raíz de donde empieza todo. Por ejemplo, en este caso, la nota raíz o la que estamos utilizando para empezar a hacer este arpegio es Do7 o C7, ¿no? Entonces, si yo agarro todo esto y digamos, no, pues yo quiero probar en vez de Do que empiece, no sé, en La sostenido. Hago esto, lo arrastro hacia abajo y si se fijan, todas las notas de lo que es mi arpegio están correctas, están dentro de la escala, ¿sí? Si no tuviéramos el Snap to Scale, yo tendría que corregir esto manualmente. Entonces esto nos está ahorrando tiempo, pero también nos permite explorar otras cosas. Por ejemplo, antes así se escuchaba lo que viene siendo este arpegio. O más que arpegio, me corrijo, más sería como una melodía. Y si yo lo muevo hacia acá abajo, si se fijan, todo está en orden y ya me permito explorar. ¿Qué tal si empiezo desde esta nota, esta melodía, este arpegio, este acorde que estoy haciendo? Entonces está de reyes porque experimentas y ya obtienes un resultado que te guste. Por ejemplo, de aquí, de la escala Fa menor natural, de aquí hasta acá ya experimenté y estas mismas notas que tengo aquí simplemente las moví para que empezaran de Sol sostenido 6 y quedó bien. Vamos a escuchar. ¿Se fijan? Está brutal. Y otra cosa más, no solamente puedes hacer esto, sino que tú puedes añadir lo que vienen siendo los marcadores, que seguramente ya los conocen, que sirven para varias cosas. Ahora viene con el modo Add Key Scale. ¿Qué significa esto? Que tú puedes dividir, por ejemplo, tu piano roll, puedes poner 4 barras, quiero trabajar en Fa menor natural como la tengo ahorita, y de ahí quieres pasar a un modo diatónico de Fa. Por ejemplo, no sé, quiero pasar aquí al modo frigio. ¿Sale? Entonces tú pones tu marcador, primero le pones el marcador, digamos, este ya lo creé aquí, lo creas, y después le das clic derecho, Key Scale, y ya seleccionas la escala que tú quieres. Por ejemplo, aquí está el modo frigio. Entonces yo lo que hice aquí, por ejemplo, agarré este mismo conjunto de notas, esta melodía, y la arrastré hacia acá y se corrigió hacia este modo diatónico, ¿no? Entonces pasamos de esto. Ojo que había unas notas que no me gustaron cómo las pasó, entonces yo las modifiqué poquito, pero la idea está ahí. Es decir, tú puedes agarrar una escala, pasas a una escala diferente pero similar y con las mismas notas que tú tenías, pero se transpone y se corrigen a la otra escala, lo cual está increíble.
en workflow, en creatividad, en inspiración. Como les decía, parece que le metieron creatina aquí al piano roll y se puso bien mamado. Y está, la verdad, excelente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si queremos experimentar con un acorde? Hagamos lo mismo, ¿no? Entonces, aquí ya estamos en el piano roll nuevo, aquí donde ya no tenemos notas y ponemos un acorde, pero especifiquemos primero aquí con un marcador, pues qué escala queremos trabajar. Entonces, de manera predeterminada va a estar fa natural, ¿no? Menor, porque es la que escogimos desde el menú de aquí FL Studio, pero la vamos a escribir aquí, la vamos a especificar. Y digamos aquí vamos a pasar a otro modo. Digamos, yo voy a poner, no sé, al fa podría ser este modo árabe. Ahí está, la vamos a corregir. Si se fijan, ahí parece como que es un glitch, ¿no? Visual, pero aquí básicamente nos está diciendo, bueno, que aquí ya está corrigiendo las notas. Nada más aquí que hay que acomodarlo bien, ¿sí? Esto de cómo se mueve, pues tiene que ver con el snap settings que tienen ustedes aquí, ¿sale? Entonces, a ver, vamos a hacer un acorde random de 3 notas. Ahí está el acorde. Lo clonamos y lo vamos a pasar acá. Listo, ya se corrigió. Hay veces que si ustedes mueven, sale las notas. Esto me imagino que es algo que van a corregir. Como ahorita hice, yo cloné con Shift, presioné Shift, moví todo hacia la derecha y no se corrigió inmediatamente. Pero si se fijan, nada más lo volví hacia la izquierda, lo volví a meter y lo volví a poner y ya se corrigió. Me imagino que esto es algo que tienen que ajustar. Pero bueno, ahí está, ¿no? Entonces aquí está este acorde en fa menor y en fa modo árabe. ¿Se fijan? Un acorde también funciona. Lo que sea que ustedes hagan con su información MIDI, la pueden básicamente mover a otro tipo de escala, sea totalmente diferente, sea una relativa menor, una mayor, sea a una variación de una escala en específico, como ahorita hicimos, y simplemente como magia se va a corregir. ¿Qué chulada es esto? ¿Ustedes qué opinan de esta nueva actualización de FL Studio del piano roll? La verdad que está de los mejores piano rolls en el mercado y esto lo hizo todavía mejor. Para mí, una opción que deberían tener todos los piano roll de todos los programas de producción es algo que simplemente es muy útil. Bueno, déjenme aquí abajo sus comentarios. Yo soy Eric. No olviden compartir este video con sus amigos. No olviden darle pulgar arriba. No olviden suscribirse y activar esa campanita. Pum, pum, pum. Denle ahí porque si no, YouTube no los notifica y se prenden nuevos videos, sorteos, cursos y mucho más. Yo soy Eric y nos vemos hasta la próxima.